estamos de regreso, es viernes y ustedes saben que antes de zambullirnos en nuestra tertulia de economía tenemos la lección de Barea. Y entonces... Es la noche de César. ¿No la vamos a cobrar? La lección de Barea. Va para 4 años que en España entró ya en crisis, y aunque se han intentado y se han hecho varias reformas, estas reformas no han dado el resultado que se esperaba e inclusive se ha agravado la situación con el comienzo que tuvo la crisis. ¿Por qué? Porque el gobierno se equivocó en el diagnóstico. Creyó que era una crisis de demanda y no realmente un problema estructural de la economía española, que es lo que ha resultado. Como creyó que era una crisis de demanda, pues empezó a gastar, a conceder subvenciones, a realizar nuevos problemas de gasto social, de cualquier naturaleza, y metió a la economía española en un déficit del 11,2%. El límite máximo de déficit autorizado es un 3% y llegamos al 11,2%. España no ha enfocado bien los problemas de la crisis, no ha tenido una visión global de la misma, y al no tener una visión global se ha ido efectuando una serie de medidas que afectaban a un problemilla sin importancia, sin ver que no era esto, que era una crisis global, estructural de la economía, y no problemas concretos, sino globales de la economía española. ¿Cuáles son estos problemas globales de la economía española? El primero, el equilibrio de las cuentas públicas. España no saldrá de la crisis en tanto en cuanto no consiga equilibrar las cuentas públicas. Pero también España tiene que hacer más esfuerzos para salir de la crisis, entre ellos el de la competitividad. Han de eliminarse las subvenciones, las empresas tienen que competir entre sí. Parece que hay que eliminar un mercado, estamos en un mercado único, todas las barreras que tenemos en este mercado único. Hemos convertido a España en 17 mercadillos por las 17 autonomías. Todas estas barreras hay que eliminarlas, porque esto dará lugar a una competitividad mayor de la economía y a un crecimiento más fuerte de la economía. Por tanto, eliminemos las barreras a la competencia, hagamos nuestros deberes con las cuentas públicas y, en definitiva, si a estos dos cuestiones que he citado le unimos uno que es fundamental también, como es la reforma del mercado de trabajo, pero reformas no como las que se han hecho, sino reformas profundas del mercado de trabajo, con mayor libertad a la empresa para que efectúe todas las reformas que la empresa considere necesario para aumentar su productividad. El problema principal de España es aumentar su productividad. Si España no aumenta su productividad, no veremos la salida de la crisis hasta dentro de 3 o 5 años.
Pues esa era la lección del profesor Barea y nosotros vamos a empezar con nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel. Buenas noches, don César. Y don Alberto Castillo. Muy buenas noches, don Alberto. Buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que la flexibilidad laboral tan necesaria ha quedado en manos de los sindicatos, o sea, ha quedado en nada, para que nos vamos a engañar. El Banco Central Europeo considera que las reformas laborales y financieras en España son claramente insuficientes y, por supuesto, nuestra prima de riesgo se ha disparado hasta los 250 puntos, como era de esperar. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Hombre, pues desde luego la noticia es que, por desgracia, no hay noticia. No, es cierto. Me explico. Claro, en los últimos días se filtró el borrador de la reforma sobre la negociación colectiva y el diagnóstico era claro, ¿no? El gobierno se posicionaba a favor de las demandas exigidas por los sindicatos y, por lo tanto, introducía otra reforma light, como la que aprobó el año pasado con el mercado de trabajo, con la reforma laboral. Y esto tiene mucho que ver con lo que estaba comentando el profesor. España efectivamente necesita incrementar su productividad y este tipo de reformas son básicas para conseguirlo. ¿Cuál es el problema? Que la negociación colectiva lo que impone es un patrón común para todos los trabajadores. Es como si, por ejemplo, la única talla de traje existente en España fuera la de don Alberto. Evidentemente, a mí me quedaría grande y a otra gente pues le quedaría pequeña. Lo ideal sería un traje a medida. Y eso es lo que precisamente consiste en la flexibilidad laboral. Es decir, que cada empresa negocie directamente con sus trabajadores las condiciones de salario, vacaciones, horarios, etcétera, 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 y que se negocie en el seno de la empresa. Y que esa sea una negociación bilateral entre empresario y trabajadores. Y es más, lo ideal sería que fuera entre empresario y trabajador, es decir, entre cada empresario y cada trabajador, porque de esa forma sería realmente como se ajustarían las necesidades de uno y otro a la situación del mercado. Y evidentemente a esto se niegan los sindicatos, y se niegan porque, bueno, de hecho rechazan de plano una ley básica del comercio libre, que es que si existe un contrato voluntario entre las partes, en este caso entre empresario y trabajador, es válido y además no solo es válido, sino que es beneficioso para ambas partes, por eso lo aceptan. Bien, lo que hacen los sindicatos, lo que hace en general la negociación colectiva, los convenios colectivos, es negarle esa capacidad de negociación bilateral a los empresarios, o al empresario en este caso, y al trabajador particular, para que sean los representantes de los mismos, que en realidad representan más bien poco, es decir, la patronal COE y las grandes centrales sindicales, las que impongan unas condiciones monolíticas a millones de trabajadores sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada empresa. Total, pues que esto, desde luego, no soluciona nada. No solo que no nos quedamos como ya estábamos, sino que nos quedamos peor, porque ha tenido un reflejo inmediato ya, no solo por la cuestión del problema griego, sino también por la falta de medidas del gobierno español en el incremento en el diferencial. Esto ha tenido un efecto inmediato de subir de los 240 puntos a los 253, que es lo que nos encontramos ahora mismo. Pero también ha demostrado una falta de compromiso, una vez más, por parte del Gobierno con aquellas obligaciones contraídas con el señor Van Rompuy, por ejemplo, sin ir más lejos. Recordemos la carta del señor Zapatero escrita en la que se comprometía a acabar con el tema de la negociación colectiva y, sobre todo, con la indexación de los salarios al IPC. El señor Zapatero tenía el compromiso firme en esta carta de que iba a terminar al final de la negociación colectiva precisamente con ella misma. Y sin embargo no ha sido así. No ha sido así. Y esto lo único que consigue es demostrar, una vez más, es la falta de credibilidad del gobierno español y de las medidas que adopta. Pero hablaba usted de los sindicatos. Claro, yo cuando no llegaron a un acuerdo con la patronal hace unos días, la verdad es que me alegré, porque un no acuerdo entre patronal y sindicatos significa que los sindicatos, en principio, pueden dejar de tener ese poder que usted comentaba con anterioridad. Ya vemos que no ha sido así, que al final se sigue quedando todo como estaba, lo único que se ha limitado es ampliar en unos días el tema de llegar a un acuerdo en la ultraactividad de los convenios y nada más.
Lo que sí que cala es el mensaje de que los sindicatos están para velar por los intereses de los trabajadores, frente al opresor, que es ni más ni menos que el empresario. Curiosamente, lo mismo que dicen los libros de educación para la ciudadanía del gobierno socialista del señor Zapatero. Exactamente lo mismo que dice. Y esto no puede ser más erróneo. Este mensaje es totalmente equivocado. El opresor no es para nada el empresario. El que decide, en último término, es el ciudadano. Es el consumidor de bienes y servicios. Él es el que decide. Y lo que no puede hacer el empresario es pagar al trabajador más de lo que el ciudadano está dispuesto a pagar por esa intervención del trabajador en el proceso productivo. Ni más ni menos, esto es así. Y adaptarlo a la realidad actual. No nos podemos estar manteniendo en criterios de 2007 al inicio de la crisis. Las cosas han cambiado. Hay que adaptarse a las circunstancias concretas del año en que nos encontramos. En criterios del 2007, en criterios de la Ley de Convenios Colectivos, que es de 1958. Tenemos que hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Estamos de regreso, ha llegado don Lorenzo Ramírez y se ha traído la prensa económica de mañana. ¿Cómo va esa prensa, don Lorenzo? La verdad es que todo el mundo está muy sorprendido de que la bolsa haya perdido el soporte técnico que dicen. Vamos a ver, ¿De verdad están sorprendidos? Aquí hay dos cosas que hay que mencionar. En primer lugar, los análisis técnicos puramente cuantitativos de la bolsa, que están muy de moda, son una patraña. Lo digo para que todo el mundo lo sepa. Lo que hace falta es hacer análisis cualitativos, que hay muchos analistas también que los hacen, pero el cuantitativo pone una serie de techos y de suelos técnicos a partir de los cuales se producen luego bajadas, ¿no? O subidas cuando se superan. En este caso el techo de los 10.000 es más psicológico que otra cosa, pero la verdad es que todos los diarios pues están un poco sorprendidos. Sí, sorprendidos. Don César, expansión dice varapalo bajista, el IBEX pierde los 10.000 puntos por primera vez desde enero. Tampoco ha pasado tanto, ¿no? Desde enero. 5 días, el IBEX pierde el 10.000, también a toda página. En El Economista también destacan que pierde el techo, el suelo de los 10.000 puntos. Todo ligado con la crisis de deuda que ha elevado otra vez la prima de riesgo. Estamos en 250 puntos otra vez, una cifra que asusta, la verdad. Luego, también otro tema que destacan los diarios, algunos bastante reportajeados, es el tema de Grecia, la reestructuración. Parece que es inevitable. Alemania dice que el impago desordenado sería un desastre. El Banco Central Europeo ha dicho ya que si se produce cualquier tipo de reestructuración, sea la que sea con participación del sector privado, va a comprar los bonos griegos Rita la canta ahora. No le sorprenderá a nadie eso, ¿no? Porque claro, estamos diciendo que el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos y los bancos ¿qué hacen? Pues ponen una garantía como colateral. ¿Qué garantía es? La deuda pública del país que están comprando. En este caso la griega, que es basura o junk, como dicen los ingleses. Los británicos, es que me estoy apuntado también a un curso de inglés. Lo compagino con el catalán, don César. Y luego los indignados, antes hablaban ustedes de los sindicatos, la verdad es que no se han manifestado en frente de las sedes de comisiones obreras y UGT, que hay un montón en España. Yo emplazo a todo el mundo que se indigne, pues que vaya allí y que se lo comente a los señores sindicalistas. Los indignados se cuelan en la sede de la COE con caretas, como en la famosa película V de Vendetta, y diciendo sois unos ladrones y tal. Hombre, que yo sepa, los que dan empleo son los empresarios, ¿no? Que yo sepa. Aunque el sector público también crea empleo, pero es empleo de otro tipo. Y luego, destacar también, en Estados Unidos, Obama, cuentalibremercado.com, es el presidente de los cupones de comida. El número de estadounidenses que recibe cupones de alimentos bate récords en Estados Unidos. Claro. El gobierno alimenta de forma directa a más del 14% de la población y tienen una tasa de paro del 9%. Aquí en España, sin embargo, Caritas da de comer a los pobres, en general a cualquier persona que haya perdido su trabajo y que todos los miembros del hogar estén en paro, que son ya un número importante en España, pero es que además Caritas, que tendría que estar dándole dinero al gobierno, se lo está sisando, como ha sucedido ahora en el caso de Castilla-La Mancha, ¿no? Que le está debiendo el gobierno regional 4,5 millones de euros. La verdad es que todas las noticias son muy malas y normalmente los viernes los diarios económicos intentan dar un mensaje optimista en plan de cómo invertir. Eso de que es fin de semana. Sí, cómo invertir, cómo asegurar sus ahorros y tal. La verdad es que da un poco de miedo, ¿no?
O lo de los famosos titulares de a por los 12.000, ¿no? Cuando todavía la bolsa está a 11.000, pues a la conquista de los 12.000. Bueno, yo creo que es una combinación de varios factores. Por un lado, hay muchas señales de ralentización económica a nivel mundial. Estados Unidos se está desacelerando de forma bastante acusada, lo ha admitido la propia Reserva Federal. China también hay algunas señales, que hay que cogerlas con bastante cautela sobre posible, no de pinchazo, burbuja inmobiliaria, pero sí es cierto que también hay señales de desaceleración. Y en general, sobre todo, Europa. Es decir, son tres grandes ejes, Estados Unidos... Parece que Alemania no es el caso, ¿no? Alemania se mantiene como la locomotora, pero es cierto que ha habido ya ya ha habido toques de atención, por ejemplo, a la deuda pública de Reino Unido. Moody's amenaza con rebajar la AAA debido a su gran endeudamiento. Sucede algo similar con Francia, que también tiene AAA. Por supuesto, Italia sería la siguiente en padecer problemas con su deuda pública tras España. Y luego está en el meollo de la cuestión el tema de Grecia. Finalmente, y creo que no es ninguna novedad, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, todo apunta, a no ser que haya un cambio de última hora, cosa que veo bastante improbable ante la postura de Alemania, que va a haber una reestructuración, es decir, una suspensión de pagos, así de claro. Primero se inyectarían unos 120.000 millones de euros, se está hablando, en otro... Cada cifra... sí, bueno, ha salido Van Rompuy esta tarde y ha dicho que estaban estudiando 120.000 millones de euros que saldrán también del bolsillo del contribuyente, ¿no? Lo que apuntan aquí en principio es una espera en el pago y luego ya la quita posterior, justo al contrario de lo que ocurre en los procesos concursales, ¿no? Con las habitualmente empresas. lo que hay es una quita primero y luego ya un pago posterior, ¿no? Pero la situación de Grecia, la verdad es que cada día rizan el rizo. O sea, yo creo que aquí lo que tenían que hacer directamente era reducir el Estado a la mínima expresión. Y con eso habían conseguido un punto muy importante. O sea, estaríamos hablando de en torno a 50.000 millones de euros, que es lo que estaban hablando, por la banda baja, y podía llegar fácilmente con privatizaciones a los 300.000 millones de euros. Que es prácticamente lo que debe. Prácticamente, deben 330.000 millones de euros. O sea, yo creo que ese debería ser, en primer lugar, el camino a seguir, y luego ya veríamos, ¿no?, cómo solucionamos el resto de cosas, sobre todo porque los ciudadanos están ya hasta el mismísimo gorro de su gobierno. Por desgracia no creo que, evidentemente, ojalá fuera así, ¿no? De hecho, los alemanes lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo, incluso el propio Banco Central Europeo, que es el que, desde luego, rechaza por completo la reestructuración, más que nada porque si se reestructura la deuda griega es que el Banco Central Europeo va a tener problemas de solvencia, porque ha comprado decenas de miles de millones de euros en deuda pública griega. Pero es que, aparte, hay algo que no se sabe qué es lo que va a pasar, y es lo que está poniendo el acento el Banco Central Europeo, que es, bueno, si se aplica algún tipo de reestructuración, yo no voy a asumir, no voy a aceptar como colateral los bonos griegos. Problema, el sistema financiero griego acumula casi la mitad de la deuda pública de Grecia, y por lo tanto los bancos, para financiarse, no van a poder descontar ese papel, esa deuda pública en el Banco Central Europeo. Automáticamente la banca griega quiebra. ¿Y quién rescata a la banca griega? El Estado, pero es que el Estado también es insolvente. Es decir, entramos en una dinámica bastante complicada. Veremos finalmente cómo se articula, porque seguramente lo que están intentando llevar a cabo es una especie de plan Brady, como se llevó a cabo en los países latinoamericanos a finales de los años 90, es decir, una extensión de los pagos y un intercambio de cromos. Es decir, yo te cambio los bonos griegos a los bancos, te los cambio por deuda pública avalada por los países de la zona euro. De esa forma, bueno, Grecia podría respirar, es decir, sería una suspensión de pagos dentro de la zona euro, pero aún así hay evidentes riesgos. A ver en qué queda, porque el Banco Central Europeo insiste en que no quiere reestructuración, y Alemania lo ha dicho muy claramente: o se reestructura o no hay posibilidad. Desde luego se abre un escenario totalmente nuevo. Lo que está claro es que el rescate puro y duro de países ha llegado a su fin. Maravilloso. Bueno, yo con un final así, don Manuel, ¿qué quiere que le diga? Voy a tener que dar por suspendida, casi me atrevo a decir que por disuelta, esta tertulia de economía, porque en fin, está el fin de semana cerca. Don Manuel, don Alberto, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Vamos a ir a la pausa publicitaria y después nos tomamos el tercer respiro de cultura de la noche, que lo necesitamos más que nunca. Enseguida estamos de vuelta.